Bienvenida a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Facultad de Ciencias Humanas. Estamos en un aula de la facultad con público presente y con estudiantes que están deseosos de escucharte. Yo voy a hacer una breve presentación del contexto de por qué te invitamos y de esta charla, ¿sí? Y después te presento y hago una breve semblanza de tu currículum. El año pasado, en el 2024, junto a Mónica Morales, ambas representantes del Instituto de Geografía y del Instituto de Estudios Universitarios de Género, respectivamente, decidimos juntarnos y hacer un proyecto de un ciclo de charlas vinculadas con cuestiones de género, memoria y derechos humanos y abordajes interdisciplinarios en distintos contextos geográficos, ¿sí? La idea era comprender diversas realidades desde lecturas occidentalizadas y decoloniales para hacer visibles historias y experiencias del ámbito internacional y local que solo son accesibles en ámbitos muy especializados y comprender su rol en el contexto contemporáneo. Algunos de los objetivos eran socializar investigaciones y estudios de casos que contemplen las categorías analíticas de género y memoria en diferentes contextos territoriales y temporales, reflexionar, debatir y construir conocimientos de procesos geohistóricos violentos, generar espacios de difusión de conocimientos, diálogos entre la comunidad académica, estudiantes, docentes, investigadores y público en general, y contribuir a la generación de espacios de reflexión permanente que apunten a modificar pautas culturales enraizadas que naturalizan las desigualdades y las violencias. En ese contexto, el año pasado, en 2024, ya tuvimos el desarrollo de unas 3 instancias de conferencias en las cuales se habló del contexto de violencias en la Segunda Guerra Mundial por la Armada japonesa, especialmente las mujeres coreanas. Posteriormente, una docente que es argentina pero que vive en Brasil expuso sobre el contexto de las mujeres en el apartheid en Sudáfrica. Sobre diciembre tuvimos el encuentro con una profesora que trabaja en la Universidad Nacional de La Pampa que habló de las mujeres indígenas y toda la evolución y cómo están luchando en la actualidad respecto a esos contextos que les ha tocado vivir. Y por razones de la lucha universitaria, en el contexto del paro y de la toma universitaria, se suspendió la conferencia que iba a dar a Mantina. María Martina Osorio Ramírez es colombiana, y la conferencia que nos va a dar ahora se llama Las mujeres como táctica de guerra en las violencias contemporáneas en la ex Yugoslavia y en Colombia durante el conflicto armado. María Martínez es doctora en antropología, magíster en antropología por la Universidad de Montreal en Quebec, en Canadá, y su tesis de investigación se basó en la transformación del vínculo social, recorridos migratorios y el establecimiento de los refugiados de la ex Yugoslavia en las ciudades de Saguenay y Joliet, en Canadá. O sea, Martina estuvo en Canadá trabajando con mujeres migrantes de la ex Yugoslavia. Además, ha sido docente de grado, pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia, ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas, es investigadora por la Universidad de Antioquia y recientemente ha accedido a su jubilación, según me contó ayer en el encuentro que tuvimos, y ha sido coordinadora y consultora en proyectos sobre planeación curricular con perspectiva de género. Bienvenida, María Mantina, a nuestra universidad y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias pues por la invitación y bienvenido pues a las personas que nos acompañan en esta ocasión para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que se han venido haciendo en esta temática. Muchas gracias pues por la invitación. ¿Quieres compartir tu presentación? Sí, espérate, entonces yo la pongo. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve?
Sí, sí, ahí está amplio. Sí, sí, ahí. Muy bien. Bueno, entonces, como decía la profesora Cristina, básicamente, pues la reflexión que vamos a tener en el día de hoy es lo que tiene que ver, pues, cómo se ha utilizado el cuerpo de las mujeres como táctica de guerra, pues, en lo que ha sido lo que se denomina ahora las nuevas violencias o las violencias contemporáneas. Básicamente voy a partir entonces de los hechos vividos por las personas de la antigua Yugoslavia durante el conflicto étnico en la década de los 90, así como el conflicto armado pues, que se ha vivido en Colombia desde hace muchas décadas y comprender de esta manera las características que han posibilitado un cambio en el ejercicio del poder y algunos comportamientos humanos y específicamente las tendencias contemporáneas a la barbarización de los conflictos. Estos son algunos de los elementos entonces que voy a abordar, básicamente pues hacer una pequeña característica de la Yugoslavia, así como de los grupos armados en Colombia, comprender cuáles son los aspectos, digamos, nuevos en estas guerras contemporáneas, ese ejercicio que se hace del poder y de la violencia sexual y de cómo las mujeres entonces se convierten en objetivos y víctimas de violencia sexual y un poco los avances que se han venido dando a nivel de la legislación internacional y cómo la perspectiva de género en la investigación social puede abrirnos pues como posibilidades con relación a avances en esta temática. Básicamente, entonces, lo que se conoce como la República Federal Socialista realmente se conforma en 1963, básicamente a partir del nombramiento de Tito, que no, me imagino que ustedes conocen un poco como la historia, que de todas maneras todos estos grupos, digamos, eslavos, han tenido pues una historia pues diferente, cada uno con influencias de distintos países pues europeos, pero básicamente lo que le interesaba básicamente era poder conformar a toda a lo que se conoce pues lo que se conoció como la Yugoslavia Democrática Federal, se conformó entonces por 6 repúblicas, lo que era Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, y habían otras 2 provincias autónomas que era Kosovo y Vojvodina. Básicamente, cada una, digamos, digamos, territorios tenían diferentes religiones, o sea, había musulmanes, ortodoxos, católicos, y básicamente había entonces básicamente Tito lo que quiso fue realmente tener un equilibrio interétnico y buscar una identidad yugoslava con cada uno, digamos, de ese grupo, pues que no fuera cada uno como independiente, sino tratar de hacer, digamos, una interrelación, invitaba a que no estuvieran propiamente centrados en un solo territorio, específico, pues cada uno que Croacia, que Bosnia, que no sé qué, sino que se pudieran, digamos, hacer un intercambio intercultural y de ahí que salieron muchos, digamos, lo que conocemos como los matrimonios mixtos. Y básicamente entonces, cuando la muerte de Tito, eh, eh, ya cada una de estos territorios quiso obtener, digamos, su independencia y básicamente fue a partir de Milosevic en 1986 que él hacía parte pues básicamente de Serbia y quiso crear lo que fue la Gran Serbia y en ese sentido se utilizó lo que se ha conocido como la pureza de la nación para garantizar todo lo que fue la ruptura entonces de supuestamente esta identidad yugoslava a partir del rechazo del otro y la eliminación física y todo lo que se conoció pues como
la violencia pues extrema o la limpieza extrema de buena parte de esta población. Inicialmente lo que era Croacia y Bosnia eran los que estaban, digamos, mucho más multiétnicos, porque había una concentración importante de los diferentes grupos que había y por eso básicamente fue donde se concentró inicialmente toda esta depuración étnica que planteó Milosevic. Para todo ese desarrollo que comenzó a desarrollarse, se utilizó toda una propaganda de publicidad y un conjunto de herramientas utilizadas para manipular entonces a toda la población. Básicamente este era, digamos, el porcentaje entonces de la existencia de cada uno de estos grupos y como vemos los serbios eran un porcentaje grande con relación a los otros y por eso en parte Milosevic quiso conformar la Gran Serbia. Eso con relación a la Yugoslavia. Con relación a Colombia, Colombia ha tenido, digamos, se ha conocido como una violencia desde hace casi, pues desde los años 50 más o menos, en los que básicamente a partir de la muerte y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, fue la que se comienza a desarrollar lo que conocemos como las guerrillas, pues actualmente básicamente fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se conformaron inicialmente, luego el Ejército de Liberación Nacional, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Ejército Popular de Liberación, o sea, toda una serie, digamos, de organizaciones que comenzaron a tratar de reivindicar los derechos, digamos, de muchas de las poblaciones que básicamente pues estaban en una etapa de mucha vulnerabilidad y de mucha pobreza y por eso básicamente fue un trabajo, digamos, desarrollado inicialmente y a partir entonces de ese apogeo, digamos, que tuvieron estas guerrillas en la década de los 90, y con digamos, los programas y las distintas, digamos, políticas de los diferentes gobiernos que han existido, se ha querido aproximar a ver cómo se podía, digamos, limitar o llamar a la paz a estos grupos y hubo momentos entonces en que, sobre todo en la década de los 90, varios de estos de estos grupos se desmovilizaron y básicamente el principal que en ese momento eran las FARC, llegó a un acuerdo de dejación de armas en el 2016. Con ese apogeo entonces que tenían las guerrillas, los paramilitares surgen precisamente como autodefensas, digamos, civiles y muy en unión con las fuerzas de seguridad, supuestamente para hacer operaciones contra insurgencia. Y en ese sentido, toda esta situación pues, que se estaba viviendo en los diferentes municipios del país llevó pues a una situación muy difícil, pues porque entonces no solamente estaba la guerrilla, sino que estaban los paramilitares y fuera de eso muchos otros grupos que han surgido en el país y pues que no desarrollo pues ni enuncio ahora, pero que han jugado, digamos, un papel importante en los desplazamientos y en las diferentes violencias que han dado en Colombia. Buena parte entonces de todos estos grupos, las autodefensas, los paramilitares, la guerrilla, ha utilizado la violencia sexual como arma de guerra y básicamente el objetivo ha sido sembrar el terror en las comunidades usando a las mujeres para conseguir sus fines militares y territoriales. Básicamente, la importancia y uno de los objetivos pues, sí, es controlar las rentas ilícitas a partir del narcotráfico, de la extorsión, de la trata de personas, de la prostitución y en general bueno, de los recursos pues, existentes en el país. Cuando hablamos entonces de las guerras contemporáneas o de las nuevas guerras,
se dice que precisamente estas que se están viviendo en este momento tienen unas características muy particulares y diferentes a los conflictos, digamos, que se habían dado hasta la década más o menos finales de los 80 y comienzos de los 90, donde básicamente hay estos diferentes cambios contextuales que algunos de los teóricos han señalado que tienen que ver, por ejemplo, de que en este momento no son claros los motivos políticos entonces de estos grupos, la globalización y la intensificación de las redes sociales y de las redes globales militares y culturales, y eso ha llevado precisamente a la internacionalización de los conflictos. El marco geográfico en el que se desarrollan básicamente esos conflictos intraestatales, predominan entonces intereses políticos y de carácter identitario, étnico, sexual y o religioso. Básicamente el centro, digamos, el centro ya no son, digamos, los otros grupos armados, sino básicamente la población civil, utilizando métodos y estrategias de barbarización y de crueldad. Y hay un resignificado del patriarcado que ha permitido las diferentes formas de violencia basadas en género, porque como sabemos, básicamente antes eran entre los combatientes que se daba y básicamente ahora es concentrado en la población civil. Otra es la forma de financiación, una nueva economía de guerra, la fragmentación de multiplicidad de actores institucionales, nacionales, internacionales y ONG, la privatización de la violencia, la inestabilidad política, toda la decadencia de la democracia y una creciente porosidad de los estados y los territorios nacionales. Entonces, esencialmente lo que se consideraba en las anteriores guerras un efecto colateral no deseable y legítimo de las antiguas guerras, se transformó en un modo central de luchar en las nuevas guerras. Estas guerras son racionales en el sentido de que aplican pensamiento racional a los fines de la guerra y rechazan los límites normativos. Si miramos entonces ahora en lo que tiene que ver entonces con el ejercicio de este poder, digamos entonces en el ámbito de las nuevas guerras, encontramos, como venía señalando, que los objetivos militares han sido sustituidos entonces por objetivos civiles, la violencia va dirigida contra la población civil y se fomenta el terror y el miedo sobre la población civil. Las maneras entonces básicamente la población civil se convierte entonces en un nuevo objetivo militar. El miedo se extiende a todas las agresiones sexuales, pero sobre todo a la violación. En el grupo de las mujeres se añadieron otras palabras relacionadas con estas vivencias pues, que tienen que ver entonces con la intimidación, la impotencia, la amenaza, el horror, el peligro, la inseguridad. Entonces las agresiones no se ubican tanto en las conductas individuales, sino que hacen parte de un sistema social que hemos llamado, pues sí se llama patriarcado. Estas estrategias entonces de una cultura del terror crean un espacio de la muerte, donde ésta sea sentida y presentida, no solo como hecho fisiológico, sino como hecho social. En ese sentido, Elias Canetti expresa: el hacer visibles los muertos para que ellos sean vistos es uno de los recursos más utilizados en las guerras para la creación de un sentimiento de amenaza generalizado. Esta estrategia entonces de poder se expresa básicamente en el ejercicio de la violencia extrema sobre los cuerpos. Las formas del ejercicio de la violencia practicada sobre las poblaciones muestran signos de una enorme crueldad que la mayoría de las veces se ejerce sobre los cuerpos. Se practica, el lugar de la crueldad, de la elección de la crueldad, es el vientre de la madre. Eriter nos señala que se practicará sistemáticamente la desfiguración, la profanación de los espacios considerados por lo general como sagrados, el de la muerte física, cultural y la violación de las mujeres. El objetivo de la crueldad no es la muerte de la víctima, sino deshacer su propio nacimiento. El lugar de elección de la crueldad es el vientre de la madre. Es esta crueldad que se llamó en Yugoslavia la violencia extrema para realizar la limpieza étnica. Las violaciones sexuales y de género fueron denunciadas durante el invierno de 1992 y 93, pero la prensa mundial, básicamente la tema, pero
por la prensa mundial fueron percibidas como insensatas, demasiado horribles para ser verdad y al mismo tiempo banalizadas, ya que sin duda en todas las guerras hay violación. El cuerpo El como cuerpo arma de como guerra arma y de como guerra y blanco como del blanco del poder poder eh, eh, se se manifiesta en la manifiesta en la barbarización de las barbarización de guerras las y los guerras y los conflictos, cuerpos conflictos, cuerpos mutilados, mutilados, fragmentados, cuerpos fragmentados, cuerpos violados o violados o desaparecidos, desaparecidos, muertos. muertos. La La profanación es la profanación es la violencia de lo violencia de lo sagrado y sagrado lo y lo sagrado es el sagrado es el cuerpo, cuerpo, el que le da el que le identidad da a la identidad a la víctima y que va a víctima y que va a caracterizar el uso caracterizar el uso político de la político de la crueldad. crueldad. Para Para Foucault, sus Foucault, sus maneras maneras diferentes de pensar el diferentes de poder pensar no el se poder no se trataría entonces de trataría una entonces de una soberanía soberanía ejercida sobre ejercida los sobre los territorios, territorios, sino sobre sino las sobre las poblaciones, poblaciones, la la inclusión del inclusión cuerpo del como cuerpo un como espacio un espacio específico donde específico se donde se vive y se vive y se transmiten las transmiten las relaciones de relaciones de poder. poder. Aquí Aquí tenemos unos tenemos unos testimonios, testimonios, yo yo pienso pienso que como ustedes que lo ustedes vayan lo vayan leyendo, leyendo, pero pero básicamente básicamente una de una de las de cosas las cosas primeras primeras era era coger, digamos, coger, de digamos, de sorpresa a todas las sorpresa a todas las comunidades, en el comunidades, en el sentido de que sentido de que eh, comienzan comienzan a, en en Yugoslavia, pues Yugoslavia, al pues ser al ser entonces unos entonces unos musulmanes, musulmanes, otros otros ortodoxos, otros otros católicos, católicos, entonces, y entonces, al y al querer querer convertir a convertir todos a en la todos Gran en la gran Serbia, o sea, Serbia, o sea, básicamente básicamente ortodoxos, ortodoxos, entonces entonces ya no se ya no sabía se quién era sabía el quién era el vecino con vecino el con cual el cual confiar confiar y y precisamente como precisamente se como se dice dice aquí, el aquí, miedo el se miedo se instala, ya instala, no ya no podemos vivir podemos con vivir ellos, se con vuelve ellos, se vuelve dominante, los dominante, los enemigos enemigos supieron supieron utilizar la buena utilizar la buena vecindad, este vecindad, este conocimiento del conocimiento otro, del de sus otro, de sus hábitos, de sus hábitos, de sus espacios, de sus espacios, de lugares sus lugares sagrados y de sus sagrados y de sus preferencias, preferencias, permite una más permite grande una más finura de grande la figura crueldad de y la agrava crueldad el y dolor de agrava la el dolor de la víctima. víctima. Igual en Igual en Colombia ocurre lo Colombia ocurre mismo, lo ¿cierto? mismo, ¿cierto? Entonces, Entonces, se supone que se está se está compartiendo pues compartiendo pues con el con otro, el pero otro, pero cualquier cosa que cualquier tú cosa que hagas tú hagas genera genera desconfianza y desconfianza destruye y entonces destruye esos entonces lazos de esos lazos de comunidad. comunidad. Eh, Se ha Se señalado ha también señalado entonces también por qué entonces las por qué mujeres se las mujeres se convierten convierten entonces en entonces en objetivos y objetivos víctimas y víctimas de de violencia violencia y se y se señalan estos señalan dos estos dos aspectos. Uno aspectos. es Uno debido al es rol debido de al rol género de impuesto género impuesto socialmente que socialmente tiene que su tiene origen su en los origen en los valores valores patriarcales que sigue patriarcales que sigue considerando a las considerando a las mujeres como mujeres como objetos objetos sexuales, sexuales, propiedad propiedad masculina y masculina y propiedad de la propiedad de la sociedad. sociedad. Entonces se Entonces dice se que dice que básicamente básicamente lo que lo tiene que que ver tiene que ver entonces entonces con cómo la la violación violación sexual sexual entonces entonces cumple una cumple una función función eficaz como eficaz arma como de arma guerra, de por la guerra, por la capacidad de capacidad control de que va del control que va del territorio, territorio, de la de de la confrontación confrontación bélica al bélica terreno al terreno individual con individual fines con fines colectivos. colectivos. La La capacidad capacidad reproductiva de las reproductiva de mujeres las también mujeres hace también parte de hace sus parte de sus cuerpos, un cuerpos, terreno un sobre el terreno que se sobre el que se perpetra la perpetra la violencia más violencia más brutal. En brutal. En algunas algunas ocasiones está ocasiones está alcanzado alcanzado espantosas espantosas proporciones como proporciones como desgarrar desgarrar los los vientres de vientres de mujeres mujeres embarazadas para embarazadas para extraerles los extraerles los fetos. fetos. La La expresión no expresión dejar no ni la dejar ni la semilla semilla refleja esta refleja forma de esta forma de extrema extrema crueldad. crueldad. Por razones Por razones similares, también similares, muchos también muchos varones han sido varones han objeto de sido objeto de castración en castración el marco en de el marco de masacres y masacres y homicidios homicidios selectivos durante el selectivos durante el conflicto conflicto armado. armado. Un importante componente de la estrategia de control sobre la población ha sido la imposición de reglas de conducta, incluso sobre las esferas más íntimas, la intervención en los conflictos familiares y vecinales, así como la aplicación de castigos corporales. Los cuerpos no ajustados a dichas órdenes son castigados, mutilados, violados, desaparecidos, asesinados, como expresión de lo que Foucault llamó una política punitiva del cuerpo. El control de la conducta de las mujeres, especialmente respecto de su sexualidad, es una estrategia clave de los grupos armados. La guerrilla y los grupos paramilitares han tratado de uniformar las prendas de vestir femeninas y prohibir aquellas consideradas provocativas o insinuantes. Usar prendas que escondan el cuerpo a la mirada de los hombres, sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ejercer la prostitución o simplemente expresar autonomía y no tener pareja masculina puede determinar que una mujer padezca a manos de los grupos armados persecución y los estilos más atroces. Es bueno señalar, por ejemplo, que aquí en este momento, pues cuando comenzaron solamente las guerrillas comenzaron en un momento determinado a controlar un poco lo que se vivía en los barrios a partir de la delincuencia común,
o del maltrato que se hacían a las mujeres. Entonces, en ocasiones, el personal pues, de la población civil recorría precisamente a las guerrillas para, digamos, mejorar un poco la situación que estaban viviendo, ya fuera a nivel de robos, a nivel de maltrato, lo que sea. Pero eso se tergiversó completamente después con la aparición entonces de los otros grupos. Amnistía Internacional ha recibido testimonios sobre persecución, desapariciones y homicidios de personas pertenecientes a sectores estigmatizados, trabajadores sexuales, personas que están en el punto de mira por su orientación sexual y presuntos portadores de enfermedades de transmisión sexual como VIH, SIDA. Los grupos armados compiten por demostrar quién puede eliminar más eficazmente a los considerados indeseables o raros. Los castigos por el incumplimiento de estas normas de conducta incluyen la flagelación, la aplicación de pegamento en los cabellos, las rapaduras, las mutilaciones o la desfiguración del rostro y de zonas del cuerpo con ácido o instrumentos cortantes. También es frecuente la humillación pública, desnudar a la persona y obligarla a realizar tareas con un cartel que indica la supuesta ofensa cometida. Es una práctica que aparece en testimonios procedentes de muchas regiones. El hecho de que tanto las guerrillas como los paramilitares hayan puesto en el punto de mira a los mismos sectores en su intento de ganar legitimidad ante la población. La amenaza y los diferentes actos de violencia sexual se utilizan a menudo como un arma contra la identidad de una comunidad, especialmente donde está en juego la pureza étnica o religiosa. En estos casos se considera que ultrajando a las mujeres se puede desmoralizar y debilitar a los hombres. La violación a menudo ocurre ante los ojos de la familia y de la comunidad. En este sentido es un ataque contra todos, aunque son las mujeres las que sufren físicamente y llevan el peso de la vergüenza y del ostracismo social. Hay un deseo de humillación y desmoralización por parte de los vencedores a través de la eliminación de la pureza sexual de las mujeres. Esto es de vital importancia ya que los imaginarios sociales del honor, de la familia, la comunidad y el valor social de las mujeres está relacionado con esa pureza sexual. En la mayoría de las guerras, las agresiones sexuales se usan principalmente como demostración de poder y de dominación contra los enemigos. Las mujeres consideradas como objetos sexuales desde una ideología patriarcal son depositarias del honor familiar. La violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Partir de estereotipos de género arraigados culturalmente, los grupos armados imponen sobre las comunidades normas en las que predomina el extremo sexismo y la homofobia. Violan los derechos de las mujeres a la autonomía sexual y al control sobre su sexualidad, su capacidad reproductiva. Las mujeres están en peligro no solo a título individual, sino como miembros de grupos sociales. En ocasiones su sexualidad o su capacidad reproductiva es atacada por ser mujeres indígenas o afrodescendientes o pertenecer a otras comunidades igualmente marginadas. Otras veces son controladas por su propio bando. En ambos casos el motivo es el mismo, controlarlas como reproductoras de la nación, la comunidad o el grupo social. Entonces miramos entonces que uno de los elementos es ese rol, digamos, de género que se vive, digamos, en el patriarcado que diferencia los roles que deben de haber entre el hombre y desempeñar los hombres o las mujeres. Y básicamente el rol de género de la mujer tiene que ver entonces eso como un objeto de placer, de sexualidad y es propiedad del alma de los hombres y por representar a su grupo étnico, religioso, político o identitario. En ese sentido se transmite un mensaje de humillación, control y poder al enemigo. Entonces, la violencia sexual, entonces en ese sentido, al ser un objeto sexual y en la mujer, básicamente al violentarse, genera sufrimiento en los hombres cuando se evidencia su incapacidad para proteger su propiedad, incluyendo sus mujeres. Así el ocultamiento de la violencia sexual, tanto individual como social, busca salvaguardar el honor masculino, puesto que un reconocimiento público demostraría su fracaso en su rol protector.
Esta parte con relación a representar a su grupo étnico, religioso y político se utiliza mucho con los líderes sociales en general con los líderes que tengan que ver con alguno de estos aspectos y por eso se daña, pues es un símbolo de derrota de un pueblo y en general de toda digamos, el legado, digamos, cultural o religioso o identitario que estas personas pueden desempeñar en sus comunidades. Entonces, básicamente, entonces, la violencia sexual entonces se emplea entonces como arma de guerra por todos los grupos armados, básicamente con el objetivo de sembrar el terror. Básicamente todo tiene que ver entonces con controlar la población del tejido social y en ese sentido manifiestan pues un acto de poder y dominio entonces sobre el cuerpo de la mujer y todo lo que tiene que ver con ese desprecio del cuerpo mancillado y que impacta pues la destrucción del tejido social porque se ha logrado ver que hay experiencias pues y testimonios de que cuando las mujeres cuando los hombres pues se dan cuenta que la mujer ha sido violentada y que ha sido abusada sexualmente, muchos de ellos inclusive las señalan como culpables de la situación, de no haberse resistido lo suficiente para que eso no ocurriera y muchos de ellos inclusive las abandonan y sienten que el honor está mancillado y en ese sentido las abandonan. La violación entonces es concebida como la expresión prototípica de la negación de toda humanidad, de los que son las víctimas siendo frecuentemente animalizadas o cosificadas antes de ser aniquiladas. La violación como el control de una voluntad sobre otra a través de la sexualidad, delito contra la libertad sexual o la integridad personal. Durante el conflicto bélico entonces en Yugoslavia las mujeres fueron capturadas, violadas sistemáticamente, embarazadas y llevadas al término de su embarazo sin poder abortar, con el fin de hacerles traer al mundo a los niños de otro grupo no religioso. Es decir, la violación estaba siendo utilizada como una táctica que servía para el fin específico de la limpieza étnica, acabar con los musulmanes y repoblar la zona con pequeños boyos nacidos de la tortura. Hoy estas mujeres representan las heridas invisibles de la guerra, olvidadas y rechazadas. El destino de sus hijos es aún más trágico. Son parte de esa pequeña minoría de niños que viven con quienes los engendraron. Mujeres violadas que mantuvieron sus bebés son una pequeña minoría. Muchas mujeres efectivamente han abandonado a sus bebés o incluso los mataron. A muchas más les hubiera gustado quedarse con su bebé, pero las presiones sobre las mujeres eran intolerables. El vientre redondo de la mujer embarazada, matriz del futuro linaje, se convierte en un objetivo para el héroe de la purificación étnica. Estos son otros textos que dice, puedo hablar de lo que vi y encontré a una mujer embarazada clavada a un árbol, el vientre abierto y el feto entre las piernas. Es su marido, un austachi que la había matado. Eso con relación a la historia pues que tienen entre ellos. Para él se había vuelto carne. En Bukovar, en los hornos, había tortas hechas con ojos y bebés quemados. Otro dice, los milicianos serbios habían aplastado con piedras los testículos de un determinado número de niños con el fin de esterilizarlos. En Colombia, las autodefensas utilizaron también los delitos sexuales para controlar el territorio al convertir a las mujeres que cumplían con ciertas características en un medio para perpetuar su presencia. Embarazarlas era un propósito para mantener su dominio. Los hijos que tuvieron, en su mayoría con menores de 14 años, aseguraban la presencia simbólica y material de su autoridad. La marca indeleble que cada mujer violentada llevaba al no poder rehacer su vida sexual y afectiva con algún otro hombre, pues inmediatamente pasaba a ser la mujer del patrón. En muchos casos, estos menores de edad fueron separados de su familia, lo que ha generado quiebres y sufrimiento psicológico o psicosocial, afectando su dignidad y desarrollo pleno. Esto se suma a la amenaza directa de su integridad física. A eso habríamos que enseñarle también, añadirle, por ejemplo, que algunas mujeres señalaron
de cómo sus hijos preguntan quién es su papá y que dónde está su papá, y como fueron violadas por distintos hombres, ellas ni siquiera saben de quién es el hijo. Entonces no saben qué responder frente a esas preguntas, y fuera de eso que los niños se sienten marginados porque lo llaman también pues si son de los paramilitares, entonces lo llaman un poco en relación entonces con el grupo que estuvo en ese momento en la violencia pues en el barrio. Mm, Además, pues de las violencias contra las mujeres, pues y con la violencia sexual, hay también unos elementos a nivel de lo que tiene que ver todo con los territorios sagrados, lo que fueron tanto en Colombia como en la Yugoslavia, la violación y el respeto con relación a los cementerios, con relación a las iglesias, a los espacios comunitarios. Por ejemplo, con los grupos indígenas, el hecho de asesinar a un jaibaná, un líder espiritual, es atentar contra el equilibrio cultural de una comunidad y desarmoniza el corazón de estos pueblos. Todo lo que hemos venido señalando con relación al cuerpo de las mujeres, y sobre todo en lo que tiene que ver con el caso de mujeres aquí en Colombia, de indígenas o afro, que básicamente hay representaciones sociales sexistas y racistas que las narran como seres humanos inferiores, no civilizadas, es decir, salvajes, impetuosas y fogosas, lo que favorece las violencias sexuales que sufren a mano de los armados. Atentar contra el cuerpo de las víctimas y desaparecerlas fue un daño a los conocimientos ancestrales de la mortoria, que además impidieron realizar los procesos de duelo con el acompañamiento colectivo que los soporta emocional y espiritualmente. La profanación de los lugares sagrados quebrantó los pilares simbólicos de las comunidades. Una vez profanado un lugar sagrado, su función para la construcción de la identidad colectiva se pierde. Al no frecuentarse, desaparece su esencia como escenario para el diálogo y como espacio capaz de dotar las nociones de sentido, la existencia espiritual privada y colectiva de la comunidad. Estos son algunos de los testimonios. Entonces, lo que tiene que ver, entonces, inicialmente nos empezaron a desaparecer los cuerpos porque consideraban que la población negra es bruja, porque prepara a sus muertos. Lo que hicieron los paramilitares fue empezar a desaparecer los cuerpos para no dejar rastro, pero ese tema no salió a la luz pública porque nadie sabe los motivos de por qué desaparece, porque empiezan a partir a las personas o a desmembrarlas, sino que simplemente se crean como una práctica aislada. Los paramilitares vivían allí en la iglesia, se tomaron la iglesia y ahí ellos hacían cosas, tomaban y llevaban gente. Me acuerdo que lo convirtieron como un tipo de prostíbulo porque ahí había fiestas todos los días y las mujeres raras porque nunca eran de ahí. Eran personas que llegaban un día y al otro día ya no estaban. Estas experiencias entonces transformaron las prácticas culturales, destruyendo procesos y tejidos sociales gestados alrededor de la comunidad espiritual, y transformaron referentes materiales y simbólicos. El desplazamiento forzado masivo y la desaparición han sido formas de la violencia que más afectaron los proyectos colectivos, culturales y políticos de las comunidades rurales del país. Entonces, ¿qué ha pasado después digamos, de cuando algunos de los grupos pues se han desmovilizado, y las poblaciones pues que han sido afectadas? Entonces, ha comenzado que, además de recuperar los cuerpos de los ríos y de hacer los rituales necesarios, las familias y comunidades han buscado incansablemente por sus propios medios a las personas desaparecidas. El silencio de ocultamiento permanente y deliberado del paradero de las víctimas por los perpetradores durante años e incluso décadas ha obligado a las madres, esposas, hermanas y otros familiares a raspar la tierra y escarbar las orillas de ríos con la esperanza de desenterrar la justicia. La vida cotidiana se transformó ya no solo por los impactos de la desaparición forzada, sino por las exigencias diarias que implica buscar la verdad sobre los desaparecidos.
Esto ha podido, digamos, hacerse en parte también por algunos de las confesiones, digamos, de algunas de las personas que participaron en estos conflictos, que han sido detenidas y que han dado testimonio más o menos en qué lugar pueden estar algunas de las personas enterradas, pues que ellos asesinaron, y eso ha llevado pues a una recuperación de algunos de los cuerpos de las personas que en un momento se consideran como desaparecidas. Otra de la población, digamos, que se afecta y que lo veníamos señalando anteriormente, tiene que ver entonces con esta población LGTBI. Algunos de los testimonios son: una muchacha fue atada a un palo bajo el sol 3 días desnuda para darle un escarmiento por su conducta. A chicas las amarran a palos o las acuestan en el pavimento al sol, a los niños los entierran medio cuerpo y asustan con culebras. En Medellín, a finales de 2002, una muchacha de 14 años fue desvestida en una de las calles del barrio y le fue colocado un cartel en donde decía "Soy lesbiana". De acuerdo a la versión de pobladores del barrio, fue violada por 3 hombres armados, presuntamente paramilitares. Días después fue hallada muerta con los senos amputados. Un joven fue víctima de violencia sexual, amenazas de muerte y despojo de sus bienes por cuenta de su homosexualidad. A través de estos hechos, los paramilitares buscaban imponer órdenes morales autoritarios bajo el precepto de que existen modos de ser buenos y normales y otros que no lo son. Estas marcas hablan de los modos en los que históricamente se ha defendido la instauración de una sociedad basada en un orden de género heterosexual, que excluye y violenta a quienes son leídos como otros y diferentes, como maricas, machorras, afeminados, como posibles peligros para esos órdenes sociales y culturales del género y de la sexualidad. De esa manera, esas formas de exclusión y violencia, ya enraizadas en la sociedad, se reprodujeron y reproducieron en el conflicto armado, con la pretensión de restaurar órdenes sociales según una visión autoritaria. En esa medida, el control social ejercido por los paramilitares se impuso con las armas, pero también con la movilización de emociones, gustos y valores. En otras palabras, se intentaron instaurar otras pautas, símbolos, prácticas y estéticas a través del poder o del terror. Descomponer el cuerpo, despedazarlo, desfigurarlo y desaparecerlo son desde esta perspectiva operaciones tendientes a quitarle a la víctima el rostro de humanidad del que es portadora. En los momentos más crudos de la guerra, cuando los actores disputándose el territorio o habían logrado su control absoluto, las personas acudieron al silencio como una forma de protegerse y enfrentar la desconfianza. Sin embargo, ya más avanzada y ya fortaleciéndose un poco la sociedad civil frente a todas estas violencias y masacres y cosas que habían vivido, buscaron maneras para comunicarse y sobre todo para decir por distintos medios lo que necesitaba contarse, mediante palabras, manifiestos, discursos, cantos, comunicados, declaraciones e imágenes murales, fotografías, afiches, carteles y grafitis. Las comunidades han alzado sus voces exigiendo la paz, han dado a conocer al país la violencia sufrida, les han exigido a las partes en disputa que cesen su accionar violento y han impugnado la indiferencia de gran parte de la sociedad y del propio Estado, y han demandado la protección de este último. Los daños culturales ocasionados por el conflicto armado han puesto entonces en riesgo la pervivencia de pueblos, prácticas y conocimientos. Estos daños se reflejan en los vínculos comunitarios rotos, atravesados por la desconfianza y la necesidad de adaptación a nuevos contextos culturales, sociales y territoriales, sobre todo, por ejemplo, con las personas pues, que huyen hacia otros países o hacia otros contextos, y en ese sentido, pues necesariamente o son marginados o son, digamos, señalados o tienen dificultad inicialmente pues para poder, digamos, ubicarse en esos nuevos territorios en el que están. Las memorias e identidades colectivas de las comunidades afectadas por el conflicto inevitablemente se enmarcan en las historias de violencia sistemática, desprotección del Estado y continuidad del conflicto. La violencia sobre los cuerpos en el ámbito de la guerra es pues un dispositivo de poder que se ejerce a través de una serie de tecnologías corporales utilizadas con la finalidad de dominar a través del terror a individuos y poblaciones.
Desde esta perspectiva, esa violencia sobre los cuerpos, en el caso de la guerra en Colombia y la Yugoslavia, y que es similar a lo que ocurre en otras guerras contemporáneas, sería la expresión de una economía del castigo, o más concretamente, lo que Foucault llamó una política punitiva del cuerpo, máxima expresión de esa micropolítica corporal y una forma extrema de ejercicio del poder. Hacer memoria entonces no es solo recordar, es mantener vivos los hechos, las personas, las causas y los sentimientos. Los procesos de memoria histórica buscan dignificar a las víctimas. En otras palabras, estos procesos intentan reconocer los hechos de violencia que les causaron dolor y honrar la existencia de quienes ya no están, abonar camino para el reconocimiento de responsabilidades, un paso necesario para la reconciliación, reconstruir y resguardar el tejido comunitario que existía antes de los hechos victimizantes y permitir que los más jóvenes comprendan la historia del país con el ánimo de que sus aprendizajes iluminen un futuro diferente. El entender la violencia sexual como una práctica potencial de los actores armados puede mejorar el análisis de género de un determinado conflicto armado o situación de violencia masiva. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describe un análisis de género como una herramienta que ayuda a reconocer, comprender y visibilizar la naturaleza de género de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo su impacto específico y diferencial en mujer, hombres y otros, así como las violaciones a los derechos humanos basados en el género, dirigidas específicamente a la población LGTBI. También busca analizar las relaciones de poder dentro de contextos socioculturales, económicos, políticos y ambientales más amplios, para comprender las causas fundamentales de la discriminación y la desigualdad. Yo no sé cómo vamos, no, tengo ya pues como algunos elementos con relación a esa legislación internacional entonces no sé si lo dejamos ahí o qué piensan. Si querés podés continuar, Amantina, estamos bien de tiempo, como vos desees. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, con relación entonces a esa legislación internacional, el avance entonces en materia de protección internacional frente a los crímenes relativos a la violencia sexual llega como consecuencia de los hechos ocurridos en los Balcanes. A partir de la década de los 90, la comunidad internacional empieza a tomar conciencia sobre la violencia ejercida sobre la mujer en el marco de los conflictos armados. Evolucionará de la idea de que la violación era algo natural dentro de los conflictos armados, a entenderla como un acto sinónimo de dominación androcéntrica de un grupo sobre otro, con consecuencias físicas, mentales y sociales negativas para las mujeres. Se asocia estas consecuencias con los estereotipos culturales, religiosos y sociales que imponen a las mujeres una idea de castidad, pureza y virtud como los elementos necesarios para ser dignas y para poder ser parte de la sociedad. En Bosnia y Herzegovina, a pesar de haber transcurrido más de 20 años de la terminación formal de la guerra, la violencia sexual asociada al conflicto sigue estando presente como un tema sensible, dado que el apoyo a los sobrevivientes avanza de manera pausada. En ese sentido, el gobierno ha mostrado su preocupación por el tema, pero ha estado más orientado a la acción sancionataria que a la verdadera reparación de las víctimas, como el apoyo psicosocial o de otro campo. El hecho de que la violación haya sido reconocida como un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y acto de genocidio, más que como un daño colateral inevitable de la guerra, es un logro notable del movimiento internacional de mujeres, impulsado en gran parte por la narrativa de que cuando se presenta con frecuencia, la violación durante la guerra es una estrategia intencionada de los actores armados. En Colombia, la situación de violación de los derechos humanos en materia de género asociada al conflicto armado tuvo su primer hito en el informe presentado por el colectivo Mujer y Conflicto Armado en abril de 2001, que trajo como consecuencia la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas los días de noviembre. La Corte Constitucional se ha referido a un triple proceso de invisibilidad, silencio e impunidad en la facilitación de la violencia sexual contra las mujeres. Para el informe conjunto entregado a principios de 2022 del Centro Nacional de Memoria Histórica, las mujeres expresaron que no denunciaron a las autoridades en el momento de la violencia sexual cometida contra ellas por razones tales como que sentían vergüenza, no querían que sus familias se enteraran,
temían represalias de los perpetradores o sentían que las autoridades no las protegerían. Llama entonces la atención la ausencia de políticas integrales en materia de derechos de la mujer. Esta situación implica una carencia de autonomía presupuestaria, administrativa y técnica que dificulta la puesta en marcha de programas y proyectos destinados a mejorar las condiciones de las mujeres y a promover el efectivo goce de sus derechos. Por otra parte, la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no observó una respuesta eficaz del Estado para investigar y sancionar las violaciones de los derechos de las mujeres. Aunque en los últimos 10 años se han elaborado varios documentos sobre políticas y se han aprobado leyes al respecto, ha habido una evidente falta de coordinación, eficacia y recursos adecuados. Las víctimas denuncian que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades y que siguen encontrando obstáculos para acceder a la justicia. El continuo estado de impunidad exacerba los profundos daños sufridos por las víctimas que siguen buscando reparación para estos crímenes. En relación a esta parte, digamos, legislativa, ha habido ustedes saben que la situación de la Yugoslavia estuvo muy en unión con la de Ruanda y Ruanda inicialmente hizo algunos acuerdos, digamos, a nivel internacional y la dificultad sobre todo es si hubo consentimiento o no consentimiento de las mujeres para la violación. O sea, pues cree uno que cómo, en qué condiciones está uno para decir si acepto o no acepto la violación usando todos los elementos, digamos, violentos que estas personas usan. Entonces, eso ha permitido que se cambie, sobre todo en Yugoslavia, que fue donde se quería, digamos, aportar, digamos, ese elemento del consentimiento y volver pues a que realmente la violación de la mujer es una violación y hace parte de lo que tiene que ver entonces con una violencia, digamos, de lesa humanidad. Entonces, ¿qué es lo que busca uno con este tipo, digamos, de investigaciones y con el concepto, pues, y con la categoría de la perspectiva de género, que es digamos, un concepto así como importante, reciente, pues eso surge más o menos en la década de los 60, los 70, y básicamente se busca es que este tipo de enfoque manifieste, digamos, las diferencias discriminatorias existentes y exigir que sean tenidas en cuenta tanto por los investigadores como por los gestores políticos y sociales. Porque la escasez entonces de diagnósticos y estudios que den cuenta de los efectos diferenciados de la violencia sociopolítica sobre el sexo femenino se traduce en obstáculos para la definición de acciones, proyectos y políticas que atiendan las necesidades particulares de las mujeres. Requiere entonces la compilación y análisis de los datos que revelan las condiciones de vida de hombres y mujeres, cómo están involucrados en la sociedad en distintos niveles, lo que cada uno contribuye, sus necesidades, sus intereses particulares y cómo cada sexo se beneficia o sufre la normatividad, incluyendo cómo se distribuyen los recursos o el poder. La importancia entonces del estudio de la perspectiva de género en la violencia radica en que permite comprender cómo las relaciones de poder y las desigualdades de género perpetúan y normatizan diferentes formas de violencia, lo que a su vez ayuda a diseñar intervenciones más efectivas para prevenir y combatir estas violencias. Estos estudios ponen al descubierto otra forma de hacer investigación y plantean nuevas preguntas que tienen en cuenta a las mujeres y sus intereses, o el significado y las implicaciones que para ellas tienen los fenómenos sociales. Desde la forma de plantear la pregunta hasta la de recoger los datos varía cuando se incorpora al punto de vista de las mujeres. El enfoque de género al postular que ser hombre y ser mujer es en gran medida el fruto de un proceso histórico y no solo biológico, situación definida según las especificidades propias de cada cultura, hace posible caracterizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres más allá de la dicotomía protagonista-víctima. Es decir, desligarse de los estereotipos que definen a la mujer tan solo como víctima pasiva, negando la posibilidad de que ésta pueda ser vista como generadora de violencias o constructora de paz.
Cuando esos actos son dirigidos contra las mujeres porque son mujeres o porque las afecta mayoritariamente, se trata de violencia de género. De esta naturaleza son las agresiones sexuales que se cometen en las guerras. La violencia de género está inmersa en el contexto socioeconómico-político de las relaciones de poder. Esta violencia se fundamenta en todas las estructuras sociales donde predomina el poder masculino, incluido el Estado cuando ejerce un control jerárquico y patriarcal. En síntesis, puede relacionarse a la perspectiva de género con aquellos estudios que han ido consiguiendo tras muchos años de intensa investigación y dedicación el reconocimiento de su valor en aras de que las diferentes ciencias se sitúen ante los hechos, interesándose por aspectos y grupos de los que generalmente se habían olvidado. El proyecto de dar cuerpo a la experiencia femenina es el de encontrar, reconocer y conocer las voces de las mujeres, las de hoy y las de ayer. Supone dejar que las mujeres hablen y cuenten sus diversas experiencias. Listo. Ya termino. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya, entonces para que podamos entonces intercambiar opiniones con relación entonces a lo que les acabo de exponer. Bueno, Una sí, pregunta. sí, hacemos algunas preguntas para Martín. Sí. ¿Sí? No, a mí lo primero que se me ocurre pensar, Amantina, es esto que dijiste, el cambio en la normativa internacional a partir de los casos de Yugoslavia y de Ruanda, que fueron paralelos. El Estatuto de Roma los considera crímenes de lesa humanidad y bueno, también como parte del proceso genocida. Sin embargo, en el 2025 tenemos que estar reconociendo que estos mismos hechos violentos y crueles están sucediendo en otros territorios, en Sudán, en el Congo. Bueno, se me ocurre pensar en estos que están en este momento tremendamente afectados. Si bien es un gran logro de toda la normativa internacional, no podemos erradicarlo efectivamente de algunos conflictos. Y por otra parte, hacer una pregunta que me surge a partir de lo que te escuché y de dos palabras que nombraste. En varios pasajes nombraste la impunidad para el caso colombiano y la reconciliación. ¿Es posible la reconciliación en ese contexto cuando está tan vivo y tan presente todos esos fenómenos de violencia? Pues como reconciliación, yo no sé, pues muchas personas hablan del perdón y hablan de la posibilidad pues pues o sea, hay que tratar de seguir, hay que tratar de vivir y lo que se ha tratado en varias ocasiones es eso de hacer, digamos, reuniones, concentraciones donde se busque, digamos, la posibilidad ya sea de la paz o de la posibilidad pues de esa reconciliación. Pero son cosas, digamos, individuales, ¿no? Es muy difícil decir que todo el mundo va a aceptar porque la violencia que que puede haber sufrido tú o mi vecino o otra persona puede ser muy distinta y psicológicamente nos puede afectar de diferentes maneras. Entonces, se busca, aquí en Colombia se está tratando de impulsar desde hace en varias ocasiones la búsqueda de la paz o sobre todo la entrega, digamos, de la desmovilización, digamos, de estos grupos que están haciendo tanto daño, pero se cierran unos y se abren otros, ¿cierto? Hay disidencias entonces al interior de cada uno de los grupos porque muchas veces sienten que esa posibilidad, digamos, que ciertos territorios, ya sea por los recursos que tienen, les posibilita ingresos, porque básicamente es una cosa, y que utilizan el cuerpo de la mujer para controlar buena parte de todos esos territorios, otra cosa, pero básicamente pienso que difícil señalar y por eso cuando hablaba de esas, digamos, dificultades de que se pueda avanzar en que estas legislaciones se pongan, digamos, pues sean asumidas por todos los diferentes gobiernos y por las diferentes instituciones, se necesita un cambio cultural y un cambio importante en muchos sentidos institucionales. Sí, yo quería preguntar
respecto de, bueno, el uso del cuerpo de las mujeres para el desprestigio y la vergüenza que sienten después para con su comunidad, ¿dónde han encontrado refugio estas mujeres? Digo, apoyándose entre ellas, ¿en qué cosas se han apoyado, cómo han hecho para salir adelante y dónde encontrar un espacio de contención? O sea, el desplazamiento ha sido una cosa también fundamental, porque básicamente las mujeres son las que salen con los hijos, salen con la familia, y los hombres básicamente son los que son en ocasiones, ya sea que los quieran reinsertar al grupo propiamente armado, o porque los maten, o porque en últimas ellos pues también se logren desplazar. Pero básicamente son las mujeres, en ese sentido es importante, que son las que han logrado, ya sea, ya sea porque se desplacen a otro lugar al interior del país o porque salgan del país. Esa parte de las organizaciones de las mujeres es, por ejemplo, aquí en Colombia y aquí en Medellín, específicamente en Antioquia, está lo que se llaman las mujeres que se reunían, porque ya ahorita en este momento no lo hacen, pero se reunían cada semana alrededor de las plazas públicas, solicitando, pues sí, con carteles, solicitando el reconocimiento, pues de la situación que ellas han vivido, y de que buena parte, digamos, de las personas desaparecidas o muertas, que les puedan indicar dónde están. Entonces, ese avance que se ha logrado hacer, y por ejemplo con esa comisión de la verdad que surgió en Colombia, y que buena parte, digamos, de lo que conocemos en el momento actual, de lo que han sufrido las mujeres, porque era poca la literatura que había, y a partir de ese reconocimiento y trabajo, digamos, importante que hicieron de tratar de acercarse sobre todo a las mujeres y en general a las personas que pudieran, digamos, hablar sobre la situación vivida. Es una reivindicación muy importante que se debe hacer, y las mujeres jugaron un papel importante, como le decía yo en un testimonio, que hay que contar lo que vivieron, porque si seguimos, digamos, sin enunciarlo, sí, pueden seguir fácilmente haciendo lo que hacen. Narrar el trauma, ¿no? Que digo que tiene que ver con lo que dice Dominique Lacapra de narrar el trauma, y en ese sentido creo que lo vinculo con lo que vos decías, Cristina, de la posibilidad o no de reconciliación. En realidad, no sé si es reconciliación la palabra, la posibilidad de curar primero el trauma, pero a partir de la justicia, bueno, nosotros diríamos la justicia, la verdad y la memoria. Creo que ahí por una cosa muy importante. Sí, le agregaría esto que vos decís, las garantías de no repetición. Exacto, porque por eso la memoria. Claro, exactamente, que digamos, estos ámbitos de discusión, de debate, los ámbitos de lucha de las mujeres, tanto en Colombia como en Segunda, deberían servir para esa garantía de no repetición, ¿sí? Sin embargo, por eso la preocupación nuestra es decir, esto continúa sucediendo. Y si bien la legislación, digamos, avanzó en ese sentido, los juzgamientos que se han realizado han sido a los líderes, o los que en el caso de Yugoslavia y de Ruanda, los que dieron la orden, y no a todos los perpetradores, ¿sí? Que ese por ahí sería... No hay un... Claro, exactamente. Y lo que señalaban de la impunidad, o sea, el hecho de que no se, realmente no se, por ejemplo, aquí con las autodefensas, que fueron uno de los grupos pues que se desmovilizó, y que causaron unos desastres pues inmensos, y poco se ha juzgado a esas personas. Igual, o sea, no solamente ellos, sino se reconoce, inclusive lo de la Yugoslavia se logró reconocer que fue precisamente a partir de ciertos testimonios de las personas que hicieron este tipo de cosas, que se logró reconocer que sí lo hicieron, porque en ocasiones decían, no, es que todos los conflictos llevan a que de pronto suceda eso, pero no en las condiciones en que se llevó y se ha venido realizando en muchas de las guerras actuales. Martina,
hay varias líneas paralelas con respecto, en relación con tu exposición, en relación con varios procesos de violencia interna y externa en América Latina, y concretamente con el proceso que, bueno, Sonia ya lo mencionó, el proceso de memoria, verdad y justicia, que se inició en la República Argentina con el juicio a la Junta, ¿no? Tal como vos lo planteaste, el tema de la violencia sexual hacia las mujeres y hacia otras identidades ha sido reconocido por el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Y en ese sentido es súper importante estos procesos de reconocimiento, ¿no?, de la verdad, de lo que sucedió, el dar voz a las víctimas que cuenten, que relaten, pero que a la vez esos relatos pasen por el proceso de la justicia, ¿no? Me parece que es indispensable para pensar una reconstrucción política, social y comunitaria, puesto que este tipo de violencia justamente impacta en las comunidades, ¿no? Rompe el tejido comunitario donde las mujeres cumplen y cumplimos un rol fundamental. Y en este sentido, otra cuestión que me parece que es súper importante volver sobre el tema, y es acerca de cómo esa resignificación del patriarcado a la que vos hacías mención, en realidad observamos cómo hay una permanencia, ¿no?, de estas estrategias violentas, estos crímenes extremos que se materializan en los contextos bélicos o en aquellos contextos de crisis internas. Y en este sentido, desde determinados posicionamientos históricos, lo que observamos es que este tipo de violencia siempre ha estado presente. Lo que ha sucedido es justamente a raíz de los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, lo que hemos intentado construir es un camino de revisar la historia, de cómo se ha construido, de cómo esos relatos han sido los relatos bélicos, los relatos de los grandes héroes de los estados, han sido construidos por hombres. Por lo tanto, este tipo de violencia ha quedado invisibilizada. ¿Por qué? Porque justamente las voces de las mujeres han sido ocultadas, ¿no? Esto, bueno, este es el proceso en el cual estamos insertas desde el siglo XIX y hasta el presente, ¿no? Y me parece que ahí lo que es posible observar es cómo el patriarcado en todo caso va resignificándose, tomando nuevas figuras, nuevas estrategias, pero el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla para el sistema patriarcal. Y lo sigue siendo hoy, tal como planteó Cristina, ¿no? Hay otra área, otra geografía, donde se está produciendo un genocidio, que es Palestina, y donde las voces justamente porque el poder internacional hace absolutamente todo lo posible para callar esas voces, no las conocemos, o las conocemos a través de medios no hegemónicos de comunicación. Y ahí está el otro elemento que me parece súper importante, ¿no? Los medios de comunicación, como creadores de una realidad que no necesariamente es la realidad que viven estas comunidades, estas mujeres, estas identidades diversas en diversos territorios y, por supuesto, en diversos contextos.
Perdón que haya sido tan larga, pero me parecía que era importante compartir estas reflexiones que me llegaron a partir de escucharte. Muy bien. Yo pienso que, digamos, si bien se reconoce de que buena parte del cuerpo de las mujeres se ha utilizado como botín de guerra, pues, o como botín, digamos, en los conflictos, pero sin embargo ese pronunciamiento tan importante y tan extremo de la crueldad y de lo que se está viviendo ahora con la población civil es una cosa relativamente nueva, porque antes supuestamente eran más, digamos, en confrontaciones, digamos, militares y cosas así, y de pronto entonces cogían a las mujeres como para saciar, digamos, su sexualidad y para disfrutarlas, digamos, de momentos así mientras estaban en ciertos lugares, pero la situación que se está viviendo ahora cambia un poquito y por eso señalaba lo que tú señalas, o sea, ese reacomodamiento, digamos, del patriarcado se va haciendo, inclusive hay algunas personas que dicen pues que inclusive ya el patriarcado no existe y eso pues es falso, porque realmente esas jerarquías y ese dominio, digamos, patriarcal, eso continúa aún, así sea con cambios sutilezas, pero que continúa y existe, sí. Y esa posibilidad, digamos, de la recuperación de las vivencias de las mujeres, de las experiencias. Por ejemplo, yo ahorita precisamente acabé de escribir un artículo sobre cómo, porque lo que tú señalabas, o sea, básicamente la escritura ha sido de los hombres y básicamente, digamos, de los líderes y supuestamente del prototipo, digamos, masculino y poco se ha hablado de la experiencia de las mujeres y entonces en ese periodo de independencia, digamos, de la Nueva Granada, poco había con relación a las mujeres y yo me puse en la búsqueda de poder escribir, de cómo realmente las mujeres también habían colaborado y habían participado en este, digamos, cambio que se había dado de independencia y que hay que hacerlo entonces con buena parte de las experiencias que se han tenido a través de la historia de las mujeres. Yo quería hacer Hola Martina, bueno, en realidad es sumar un poco esto. El año pasado, en octubre, a nivel mundial hubo una gran repercusión por las 130 mujeres que tomaron la drástica decisión de suicidarse en conjunto con sus hijos antes de pasar por las violaciones, ¿no es cierto?, y estos vejámenes que hoy nos trajiste y nos relataste. Consultarte si eso también ha sucedido en el transcurso de lo que fue la invasión de las guerrillas, o como es la masacre de las guerrillas, o posterior. Si hay algún resultado de esa investigación que ha decantado de que mujeres hayan tomado también esa determinación. Pero no te comprendí muy bien. Fue... Sudán. Nancy nos trae a colación el caso del suicidio masivo de mujeres en Sudán, producto de la amenaza de las posibles violaciones que estaban ya sucediendo y que siguen sucediendo. Y ella te pregunta si hay algún antecedente en Colombia de esa situación. No, pues por lo menos que yo conozca, no, o sobre todo de manera masiva. Ha habido situaciones, sobre todo porque, como señalaba, buena parte, digamos, de las mujeres que son violentadas en ocasiones ni siquiera hablan, pensando que ya sea que la familia las va a rechazar o lo que señalaba yo con relación a los maridos, pues son los compañeros que se iban o las criticaban
de no haber puesto, digamos, la posición así, y eso lleva en ocasiones precisamente a cuando no se usa, digamos, este tipo de trabajo, digamos, psicológico y apoyo a las mujeres, muchas veces las llevan al suicidio, ¿cierto? Pero de manera así, digamos, masiva, como tú señalas, no conozco. Habría que de pronto averiguar un poquito más, pero no conozco aquí en Colombia esa situación. Yo te quería preguntar o que nos cuentes más bien en tu proceso de investigación en Canadá. O sea, ¿cómo llegaste a hacer tu doctorado allí? ¿Cuál fue la idea de investigar o trabajar con las mujeres migrantes yugoslavas? Si sabes si todavía están en Canadá o si volvieron, más o menos que nos cuenten. Igual, perdón, sumo otra, Sí. otra pregunta. ¿Cuáles fueron los problemas que muy probablemente vos tuviste a la hora de acercarte, de poder acercarte, de recopilar sus testimonios, de lograr que hablaran, ¿no? Más sobre estas cuestiones sumamente críticas, extremas, como es, no sé, la violación sexual? Yo fui o sea, yo había ido allá a Canadá para hacer la maestría, yo hice mi maestría pues también allá y la hice precisamente sobre mujeres colombianas que estaban que estaban en una situación un poco distinta porque había sido, digamos, una migración voluntaria. Pero cuando fui la segunda vez para hacer el doctorado, inicialmente estuve no estuve en Montreal como había estado en la primera parte, sino que me fui un poco más al norte. Y ahí pude trabajar, vincularme con el Ministerio de Inmigración, que necesitaban una persona que pudiera hacer un trabajo, digamos, intercultural con las personas que estaban en ese momento pues en esa región. Ustedes saben que Canadá pues está la parte francesa y está la parte inglesa. Y la parte francesa, yo estaba en la parte francesa y pues básicamente Quebec lo que hace es que obliga pues necesariamente a que todos los inmigrantes y refugiados que llegan aprendan la lengua, aprendan el francés. Entonces, yo fui vinculada entonces con un proyecto así, digamos, especial que se creó de poder trabajar entonces apoyando a estas personas que estaban básicamente en ese momento, personas de la Yugoslavia, personas de Colombia y personas de Centroamérica. Entonces, esa relación de poder trabajar con las mujeres, de poder trabajar con los hombres, de trabajar con los niños, porque inclusive pues en las escuelas lo llamaban a uno pues que necesitaban comprender como ciertos comportamientos de los niños que era como pues tan distinto a cómo reaccionaban los niños allá, y entonces uno tratar de explicar qué era lo que habían vivido aquí, por qué se comportaban de esa manera y explicar un poco los elementos, digamos, propios de nosotros. Entonces, ese acercamiento, esas distintas actividades que se lograron desarrollar allá me posibilitaron entonces que tuvieran confianza, que tuvieran la disposición entonces de hablar y en ese sentido ese trabajo me ayudó mucho. Entonces, precisamente porque en ese momento yo había pensado en otra temática, pero esa experiencia de tenerlos a ellos, de ir compartiendo poco a poco, digamos, esas experiencias, llevó a que tomara la decisión entonces de trabajar sobre el conflicto étnico vivido allá y tuve la posibilidad inclusive de viajar a la Yugoslavia también, entonces para conocer un poco ese contexto allá. No sé, ¿y tienes conocimiento, Martina, cómo está la situación ahora? Vos mencionaste que había escasa ayuda, ¿sí? A las mujeres en Yugoslavia, en el territorio, digamos, o en los distintos territorios. Pero, ¿cómo está la cuestión en la actualidad? A nivel, digamos, político, diríamos que está, digamos, más
más digamos, estable, ¿cierto? Porque pues con la muerte del Milosevic, que era uno pues de los que agenciaba, digamos, toda esta situación, ya muchos de ellos son territorio independiente, o sea, esa Yugoslavia propiamente con esa concepción y unión que vimos ya, pues inclusive desde la muerte de Tito habían comenzado ya a independizarse y entonces ahorita ya cada territorio tiene sus particularidades y no sé si sigue mucho la parte de los matrimonios mixtos, pues, y donde se están concentrando, pero buena parte de los territorios ha cambiado de población, pues porque muchos o murieron o se desplazaron y mucha otra gente que ha llegado nueva y ya la política pues de cada uno de estos territorios puede ser distinto y la dinámica pues también. Entonces, ahí me preguntaban si estas personas, o sea, hay unas personas de las que yo conocí pues cuando estuve allá, que continúan y han logrado pues la dificultad al principio de aprender la lengua, de conocer, digamos, los diferentes elementos culturales pues que eran distintos y lo que sea, pero poco a poco se fueron instalando, se fueron organizando y adaptando y sobre todo como buena parte de ellos llegaron con hijos, entonces el hecho de que los hijos ya vayan creciendo en estos espacios, pues los lleva a que se estabilicen y puedan permanecer allá. Entonces, muchos de ellos todavía están allá. Te quería hacer una consulta en torno a esto que me venían mencionando de la memoria colectiva y la construcción de la memoria justamente a través de los testimonios, que vos mencionaste varios, me parecen muy enriquecedores, que junto a lo que mencionaba Moni, me trae mucho a corazón lo mismo que pasó acá con el juicio de la Junta, con los testimonios, por ejemplo, que toma Pilar Calveiro o Alejandro Berti sobre militancias femeninas, cuestiones que justamente son historias muy recientes porque justamente o no se le daba el espacio para hablar o no podían, justamente el trauma que tenían que pasar las mujeres. Y mi pregunta va a ¿qué es lo que se busca a partir de ahora? Vos mencionaste actualmente las complejidades que tiene el propio gobierno colombiano para ayudar comunitariamente realmente a que se aplique la justicia, a que las víctimas justamente no sean olvidadas, sino que sean recordadas, y en esta idea que decía Cristina de no repetir esto, que no se dé de vuelta, ¿qué es lo que se busca ahora o hacia dónde va la línea para mejorar la situación en Colombia? Yo no sé si ustedes conocen, pues que nosotros tenemos un gobierno supuestamente de izquierda, ¿cierto? En este momento. Y uno de los objetivos que ha tenido él es precisamente de lograr una paz total, precisamente con la desmovilización de algunos de estos grupos. Pero, como les decía, si bien comenzaron las conversaciones, en Cuba se realizaron algunos, en algunos otros países se han logrado hacer algunos acuerdos, pues y algunos adelantos, pero sin embargo es muy difícil que en ocasiones acepten porque el gobierno, quiera o no, pues pone sus condiciones también para aceptar, porque los grupos ponen sus condiciones para poder desmovilizarse y el gobierno les pone también a otros. Entonces, en ese sentido, hay unos que no han logrado llegar a acuerdos y por eso hablamos de las disidencias, ¿cierto? Hay unos que se desmovilizan y otros que continúan en conflicto. Entonces, y fuera de eso, como les decía, con esta internacionalización, pues, y con los países que vienen ya interesados en hacer explotaciones de los recursos aquí, entonces está llevando también a que buena parte, digamos, de que haya confrontaciones entre los grupos que están ahí explotando y los otros que vienen a desplazar a esos grupos porque quieren apoderarse pues también de esos recursos. Entonces, es una situación muy difícil, es una situación muy difícil porque hay intenciones, hay deseos, hay políticas que se quieren implementar, pero
en este país, pues relaciona lo que les digo de este gobierno que quiere hacer cambios y que ha logrado, digamos, reivindicar y ayudar a muchas de las comunidades que más vulnerables, por ejemplo, las personas del Chocó, las negritudes, los indígenas que han sido desplazados precisamente por esa explotación de esas empresas que quieren y que desplazan a las personas. Entonces, hay intención, hay deseos, pero es un que toma su tiempo, es un proceso que va a tomar su tiempo y que cada uno de los gobiernos que entren va a intentar hacer cosas porque en más de una ocasión se ha intentado hacer esos arreglos entre los diferentes grupos armados, pero poco se ha logrado con algunos, pero no con todos. Entonces, en ese sentido, hay intención, hay deseo, pero quieras o no, de todas maneras no todos no responden de la misma manera. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No sé. Te agradecemos muchísimo, Martina, tu participación y la predisposición para responder y para dialogar en este espacio, ¿no? Muchas gracias a ustedes. De lo más rico. Muchas gracias. Bueno, que estemos bien. Te vamos a seguir leyendo y vamos a recomendar a nuestros estudiantes los artículos, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, suerte, que estén bien. Gracias. Gracias.